Buenas, queridos amigos, aquí veremos la variación lineal. Siempre que representemos gráficamente los valores de dos variables y obtengamos una gráfica rectilínea que no pase por el origen, que ambas variables están relacionadas por una variación lineal. Eso sucede cuando una de las variables es 0 y la otra da un número diferente de 0. Entonces se da que en la gráfica, en la recta, la línea recta pasa, pero no por el origen, sino que tiene un punto B dentro de la recta, y eso lo veremos en un resorte. Vamos a tomar como ejemplo aquí. El resorte tiene una distancia de aquí a aquí que siempre va a ser permanente, sin importar que yo le ponga un peso o no. Como que de 0 llega hasta 6, y ese es el punto B en la ecuacióncita de la recta. 6, porque pasa por B. Entonces cuando le agregamos un peso de 100 gramos, llega a 9, baja 3. Cuando le agregamos 200 gramos, baja 12 el peso. 300 gramos, baja 15. 400, baja 18, y así sucesivamente va bajando de acuerdo a los gramos que se le ponga al resorte. Aquí vamos a ver la ecuación, cómo determinarla aquí. Por ejemplo, yo tomo lo que son los valores de un intervalo a otro. Por ejemplo, 6 menos 9 aquí, igual 6 menos 9 entre 100 menos 0, que ese va a ser, lo va a tomar con el valor de A en este caso, y lo vamos a tomar aquí. Entonces A es igual a 100, ¿verdad? Ya teníamos que restamos 6 menos 9, que son 3, entre 100 es igual a 0.3. Entonces A es igual a 0.03. Ahora tenemos la ecuación Y igual a X más B, pero Y va a tomar el valor de L y X va a tomar el valor de M, y A ya la tenemos, y ya decimos que B es igual a 6 porque es el primer punto que se da de 0,6 en la gráfica. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación: 0.03 por M más 6. Véase que si usted sustituye los valores aquí, 0.03, cuando es 0, M le va a dar 6. Cuando es 100, 0.03 por 100 le da 3. Le da 3 aquí, más 6 son 9. 200 por 0.03 le va a dar a usted 6, más 6 son 12, y así sucesivamente es la variación lineal. Entonces ahora vamos a graficar esto inmediatamente. Teníamos la tabla que tenemos aquí, la vamos a poner. Entonces mire, cuando los valores, cuando esto es 0, aquí da 6. Cuando esto es 100, aquí da 9. Cuando esto es 200, aquí da 12. Cuando esto es 300, aquí da 15. Cuando esto es 400, aquí da 18. Y recuerde, no olvide nunca que esto aquí es el peso. Gráfica. Esta es la gráfica que tenemos de la variación lineal con los puntos. Muchas gracias por ver este video. Comparta, denle me gusta y revise lo que es la proporción, que también la que son la relación directamente proporcional, que se la dejo aquí también.